Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y ustedes recordarán, amigos y amigas, que yo les comentaba que el martes 14 de junio hubo dos sucesos que llamaron la atención. Uno, por supuesto, en el ámbito local, ya lo dijimos, la renuncia del licenciado Ramiro Ortiz Aguirre como fiscal general del Estado. Pero por el otro lado fue un hecho que incluso hoy todavía sigue generando comentarios. Y estoy hablando del caso Jorge Hank Ronk. ¿Qué pasó el 14 de junio en relación con este famoso personaje? Pues resulta que por ahí del transcurso de las 3 a las 5 de la madrugada de ese 14 de junio, una jueza que analizaba el caso por la acusación de acopio de armas en contra de Hank Ronk y de otras personas, determinó el auto de formal libertad porque no encontró elementos para retenerlo en prisión. Incluso, una vez más y de manera lamentable, se habló de la actuación indebida del ejército mexicano que entró una vez más a una casa sin una orden de cateo y de manera totalmente ilegal. Bueno, en ese transcurso de las 3 a las 5 de la mañana se decreta el auto de formal libertad, pero durante ese mismo transcurso resulta que la autoridad federal detiene a Jorge Hank Ronk y se lo lleva a un hotel para exigir el arraigo de 40 días, ahora acusado por el presunto homicidio de una persona cercana a uno de sus hijos. Resulta que en el transcurso de la tarde, por ahí aproximadamente a las 6, un juez determina que no hay elementos para conceder el arraigo en contra de Jorge Hank Ronk. Al día siguiente, miércoles 15 de junio, en primera plana, en una buena cantidad de medios nacionales, se habló de esto, del ridículo de la autoridad federal, es decir, del gobierno federal y del sistema de justicia, para retener en la cárcel a Jorge Hank Ronk. Por eso es el turno de nuestro amigo David Mendívil, quien a través de su tercer tercio nos va a hablar de este caso, Jorge Hank Ronk, pero también de Vicente Chaires Yáñez y ese amaciato o ese concubinato extraño con Humberto Moreira y de otros personajes. Al final, quizá la presunción de un posible delito existe en todos estos casos, pero la pregunta fundamental sigue siendo la siguiente: ¿por qué hasta ahora? Este es el tema de nuestro amigo David Mendívil. Algunos toreros gustan de recibir el toro a porta gallola, es decir, de rodillas frente a la puerta de Toriles, una suerte de mucho riesgo, pero se trata de ganar el aplauso de la afición, aunque en algunas ocasiones la cornada es muy posible. Así, con una suerte arriesgada, el presidente Felipe Calderón se dirigió a los egresados de Stanford, donde les mencionó: a su edad, México tenía todavía un régimen autocrático, en el cual todos sus gobernadores estatales y todos los senadores eran del mismo partido. Durante muchas décadas, ese solo partido controlaba todo. Hoy podemos ver que aquellos excesos donde cayeron muchos durante el régimen priista pagan su factura, y se vislumbra lo que pudiera ser el inicio de cornadas múltiples. Veamos cómo Vicente Chaires Yáñez, el coordinador administrativo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien por cierto ya fue borrado del directorio de ese partido, es ahora un empresario de 34 años de edad con un éxito rotundo, ya que por su cargo en el tricolor tiene un sueldo de 29,338 pesos mensuales, pero es poseedor de varias compañías inmobiliarias en Estados Unidos. El ex secretario particular de Humberto Moreira es además socio de Supermedios de Coahuila, quien compró recientemente un canal de televisión y 4 radiodifusoras. Justo es decirlo, Vicente Chaires no es socio mayoritario de esa empresa, ya que tiene el 10% de las acciones, pero el poseedor del 70% es Hugo Martínez González, quien actualmente es diputado federal del PRI, exdiputado local y exalcalde de Musquis. Según el informe de la Cofetel, un tercer socio es David Óscar García Yáñez, amigo y compañero del mismo Moreira en la escuela normal de donde egresaron en el año de 1986. Todo queda entre amigos.
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, acusa a su antecesor Ulises Ruiz de haber usado el Instituto Estatal de Educación Pública para financiar las estructuras partidistas, tener nóminas ficticias y haber entregado 160 plazas de maestros a personal de confianza. Probables delitos que representan un desfalco superior a los 2,000 millones de pesos. Pero el peligro de las cornadas siguen a lo largo del país. En el sureste, las embestidas también son bravas. Pablo Salazar Mendiguchía está tras las rejas en Cintalapa, Chiapas, acusado por varios delitos, destacando el de peculado por 104 millones de pesos, los cuales los repartió entre sus colaboradores. Esto solo puede ser la punta del iceberg, ya que existe la posibilidad de haber desviado millones de pesos destinados a los damnificados por el huracán Stan en el 2005. El asunto de Jorge Hank Ron aún continúa en suspenso y hay que esperar para conocer su desenlace. Son muchos los exfuncionarios que pueden salir cornados. La corrupción se ha hecho presente en diferentes administraciones, incluyendo a gente que vestía traje de luces de diferentes partidos. El presidente Felipe Calderón bien puede tener toda la razón en este tema, pero la pregunta obligada, ¿por qué hasta ahora lo dice? ¿Por qué cuando falta un año para las elecciones presidenciales? ¿Por qué hasta ahora, en su último año de gobierno, en lugar de adornarse, Calderón también puede llevarse una dolorosa cornada? Para Análisis Político, David Mendívil. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.